¿Pueden ver la pantalla? No. No se muestra nada. Ahora yo sí. Sí, ahora sí. Bien. Bien, más que un taller, será un mini taller, ya que trataremos de puntualizar lo más que se pueda y enseñarles la parte principal en la cual maneja un docente en el aula, ya que el docente simplemente maneja dos partes fundamentales, la cual es pasar la asistencia y el otro sentido es poner la calificación. Bien, primero quise poner esta definición, todo eso está avalado por nuestro currículo dominicano, esa información fueron sacadas de él y me gustaría como interactuar un poco con ustedes, saber si algunos tienen conocimiento de lo que es el registro de grado, si sabe sobre la relación o diferencia que existen entre los tres registros, porque no sé si saben que tenemos tres registros, el cual es inicial, primaria y secundaria. O sea, el modelo de registro, los tres son distintos. Ahora, como secundaria tiene 6 grados, primaria tiene 6 grados e inicial. Se me pone malo. El micrófono encendido. Perdón. Bien, entonces, inicial se divide también en 3 secciones, las cuales son pre-Kindle, Kindle e inicial. O sea, así tiene 3, pero primaria tiene 3 y secundaria tiene 3. Por si acaso aquí hay alguien que sea de primaria o de inicial. Nadie, entonces. O sea, todos los que están aquí son de secundaria. Bien, entonces parece ser secundaria. Secundaria es el único que evalúa de manera cuantitativa. O sea, inicial y primaria se evalúa de manera cualitativa. Por ejemplo, en inicial simplemente se ponen cotejos, en primaria, hay otro micrófono encendido. Bien, en primaria se trabaja mediante si el estudiante alcanzó un indicador logrado o no logrado, en proceso. Y en secundaria que trabajamos de manera cuantitativa. Ahí entonces que nosotros podemos medir con números al estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo del registro. Quise poner aquí para que podamos ver la gran diferencia que existe entre el registro viejo, que era el que utilizábamos anteriormente, y el registro nuevo que empezó a ponerse en vigencia para todos los grados de secundaria a partir del 2017, en el cual ahora cada calificación está asociada a los indicadores de logro, y aparte de estar asociado a los indicadores de logro, porque eso está hecho estrechamente para que el docente pueda trabajar de manera planificada, porque anteriormente cualquier docente iba a dar la clase, no hacía planificación y podía poner cualquier calificación en el registro, pero ahora si el trabajo se hace de manera significativa y los técnicos están como encima del trabajo, la calificación está basada al indicador de logro. Bien, entonces en el modelo pasado de registro que teníamos, nosotros podemos ver que era un solo modelo, un solo registro. Aquí nosotros tenemos registro que es de la modalidad general. Anteriormente, la modalidad que el estudiante no salía técnico, por así decirlo, o no salía con una modalidad en artes, era la modalidad general. Ahora se llama modalidad académica en el nuevo registro. Entonces, en la modalidad general, ¿qué nosotros teníamos? Bueno, vamos a proyectar aquí. Bueno, vamos a terminar de verlo de manera por fuera para ver todos los registros. Entonces, la modalidad, teníamos un solo registro. Entonces, si ustedes se fijan, hay un lado donde dice año escolar, se llenaba el año escolar.
El grado quiere decir que como no venían por grado, porque ahora sí vienen por grado, usted escribía si era quinto, sexto, etcétera. Y la sección y el centro educativo. Ahora bien, viendo los nuevos modelos, que ahora son totalmente diferentes, quiere decir que un docente, como que antes era más incómodo. ¿Alguien quiere decir algo? No, bien, entonces, anteriormente yo mismo pienso que era tan más tedioso, tú tenés que mirar el registro, que eran toditos iguales, y poner entonces a mirar cuál era el grado, si era de primero, segundo, si entonces era un poco más incómodo. Ahora los registros vienen de esta manera, o sea, la portada misma viene orientada a un grado en específico y las portadas son todas diferentes. Entonces aquí podemos ver la portada del registro de primer ciclo de primaria, luego segundo ciclo, perdón, de secundaria, segundo ciclo. Aquí tenemos el tercero, cuarto. Me falta el de quinto, o sea, pensé que estaba agregado, pero son todos distintos. Pero quiero ver que todos tienen un color distinto. Entonces, el de sexto, que como la vigencia del registro no es muy vieja, dije que fue a partir del 2017, yo no encontré en internet descargada la plantilla donde pudiera mostrar el color que lleva el registro de sexto grado. Entonces, pero ya ve que son todos de manera diferente. Entonces, vamos a ver ahora directamente entrar al registro, tanto hacer las comparaciones del anterior y del nuevo. Bien, pueden ver el registro aquí. Ajá. Sí. Sí. Bien. Ya ahí está lo que le mostré, que es la parte de la portada. Vámonos directamente al contenido ahora del registro. Bien, entonces, en el registro, ¿qué se parece, que tiene el nuevo, que es igual al viejo? Que tenemos la parte del alumnado, que eso lo llena el departamento de informática, donde hacen los récords de nota y eso, o sea, el docente, esa parte viene llena cuando le entregan su registro de grado. Entonces, en una parte usted va a tener lo que es los nombres de los alumnos, por si acaso, para aprenderse el número de cada alumno, usted como docente que le da el número al alumno, usted tiene, por ejemplo, en la casilla, usted va a tener los números, el 1, el 2, el 3, entonces ahí va a tener los nombres de los estudiantes y eso va a corresponder a los números, ya que la lista se pasa por número y la calificación también. Entonces, esa parte viene llena directamente del departamento de cómputo. Bien, aquí entonces la página 60 o 59 aquí del registro, podemos ver la parte de la asistencia que nosotros teníamos ahí en el viejo. Teníamos, por ejemplo, los números del estudiante, los días. Ahora bien, en los días, si usted, por ejemplo, que el año de clase, un micrófono encendido ahí. Si usted inicia, hay un micrófono encendido. Deuri, para Deuri. En la parte anterior decía como RN, ¿qué significa eso? Una otra plantilla. En el registro. En la anterior plantilla decía de que nombre, sexo, RNE y dirección. Vamos aquí en esta parte. Ajá. El RN es un código. Ah, ok. Ese viene siendo como el código del estudiante en el plantel. Okay. Bien, entonces aquí tenemos la asistencia. Entonces la asistencia, los días trabajados. O sea, si la clase empezó un miércoles 20, por ejemplo, de septiembre, se pone el día y luego entonces la asistencia. Tenemos el total de la asistencia que se pone al final y el porcentaje. Bien, entonces, quiero simplemente resaltar 3 puntos de aquí.
Bien, esta es la parte sumamente importante. Tal vez lo que son graduados, no sé, de una generación anterior al 2017, se tienen que, o sea, 17, 18, las notas se ponían, usted tenía la calificación parcial, usted le ponían 4 notas, o sea, usted tiene 4 casillas solas ahí para poner nota y a usted le ponían una calificación ahí. Luego sacaban el promedio donde dice PCP, ese era el promedio. Sumo las 4 calificaciones y la divido entre 4. Luego el 70% quiere decir que esas 4 notas me equivalen a un 70%. ¿Qué yo quiero decir con esto? Supongamos que un estudiante sacó 100 en las 4 casillas, lo divide entre 4, tiene un promedio de 100. Ahora el 70% de 100, del 100% son 70 puntos, quiere decir que el estudiante es excelente, o sea, tiene del 70%, tiene esos 70 puntos. Ahora bien, hay una calificación de examen que es donde dice CPFS. Entonces, es la calificación que el estudiante saca en el examen, que el maestro lo hace en base a 100, pero se evalúa el 30%, que es lo que le falta al 70% para que el estudiante llegue a 100, para que sea la calificación final. Entonces, a esta calificación del examen, yo le saco el 30%, para que sea más fácil, volvemos. Digamos que él sacó el 100% del examen, el 30% son 30 puntos. Entonces, ya tengo que ese estudiante tiene 70 puntos aquí, si él era excelente, tuvo su 400. Luego aquí tengo, me sacó 100 en el examen, tengo su otro 30 y la calificación final donde dice CFS son los 100 puntos que acumulé el estudiante, esa es la nota final. Y aquí tenemos el porcentaje de asistencia, que es la asistencia que se va sumando paulatinamente del año, pero ese promedio se supone que usted lo iba sacando mensualmente. Entonces ya cuando usted va a sumar, simplemente tiene que sumar a todo y dividir entre la cantidad. Entonces la multiplica por 100 y usted va a tener el porcentaje de asistencia. Ahora bien, estas 2 casillas que está aquí es cuando el estudiante llega completivo, extraordinario, que se aplican otras pruebas. Eso sigue, o sea, la casilla como tal por nombre sigue estando igual en el currículo nuevo. Sigue estando la que son del semestre parcial, que el estudiante del fin de año, el estudiante trabajó que su mínimo era 70 y la calificación completivo y extraordinario. Si algunos recuerdan, en la escuela suelen dar en ocasiones de que especiales, o sea que eso se sale de lo que está aquí, porque aquí nada más tenemos completivo y extraordinario. Lo que usted le da legalmente, lo que usted debe darle al estudiante son esas 2 pruebas. Cuando el estudiante sale de ahí, ya eso se maneja el profesor. Eso ya es más flexible. Usted dice, bueno, él se quemó extraordinario, déjame darle un especial, que se lo está inventando usted, porque eso no existe según el currículo. Usted le da un especial, pero usted trata de acoplar eso a la calificación extraordinaria. Siempre lo que se busca es que usted como docente no te llenando la casilla ya lo loco, porque por ejemplo, si el estudiante ya le puso una nota aquí y ya ni siquiera revivió, vamos a decir que el paciente se murió hasta en el extraordinario, y después usted quiere ayudar a ese estudiante a que pase, ya usted está complicado, porque yo te lleno eso y el registro no se puede hacer, usted no puede borrar con liquid paper, no puede, debe tratar de que si usted pone un número, no se aceptan de que usted esté copiando por encima. Entonces, esa parte debe manejarla. Ya, esto no es los 3 aspectos que quería presentarle del viejo. Ahora vamos a entrar en materia, que es que más nos interesa, que el currículo nuevo, y yo diría que es mucho más complejo, porque cuando yo vi la comparación de lo que era el viejo y el nuevo, ahora los docentes se ven más obligados a tener que trabajar tomando en cuenta una planificación. Antes usted podía dar cualquier clase, usted venía aquí y si yo no hice la planificación me invento, bueno, Perencejo es bueno, déjame ponerle aquí un viaje 90 o 100, 85, fulanito es malísimo, déjame ponerle 70 al menos para que pase. Entonces era más manejable la alteración del registro. Ahora es un poco más rígido. No hay preguntas de esta parte. No, todo claro hasta ahora. Bien, ahora, ¿ven mi pantalla nuevamente? Sí. Bien, ahora, yo, el que no lo sabe, soy de matemática. Entonces, los diseños curriculares, básicamente, se supone que en cada registro están todas las asignaturas
y al final todo es lo mismo. O sea, se supone que usted de su área, que han dado por la práctica docente, han hecho planificación, saben que ahí están los indicadores de logro, las competencias fundamentales son las mismas para todo, tanto para inicial, primaria, secundaria, y así para todas las asignaturas. Las competencias fundamentales son las mismas. Ahora bien, las notas se ponen por competencia específica y por indicador de logro. Entonces, para que traten de asociar lo que son de otra área, porque yo me voy a basar en mi área de matemática, entonces cuando vaya a enseñarle la parte de poner las calificaciones, pero al final es lo mismo. Al final usted va a tener una competencia específica, que en su caso base del área que usted es, biología, lengua y literatura, sociales, etcétera. Y va a tener los indicadores de logro que están asociados a eso, que eso es parte de lo que vamos a hablar mañana, que es el diseño curricular, alguna pincelada. Entonces, aquí en el registro que nosotros tenemos, aquí está la portada, como le había dicho. Ahora, si ustedes se fijan en qué difiere del otro, el otro decía modalidad general. Este dice bien, este dice que es modalidad académica. Entonces, en la modalidad académica se llama modalidad académica porque ahora, anteriormente, el que se graduaba de bachillerato, que era de un liceo general, que no era ni politécnico, que es la modalidad técnica, ni artes, que hay algunos que son modalidad arte. Entonces, en modalidad general simplemente le daban las asignaturas que le dan tanto a lo técnico, tanto a los artes, pero no daban esa modalidad especializada. Ahora es diferente porque ahora el que es de liceo público normal tiene una modalidad académica que empieza en el segundo ciclo de secundaria, se la dan tanto a cuarto, a quinto como a sexto. Entonces la modalidad es de las 4 materias básicas. Entonces, la modalidad de humanidades, que se llama Humanidades y Lenguas Modernas, el profesor de humanidades, que es de lengua española, debe trabajar en conjunto al profesor de idioma, porque se da orientada a inglés, textos literarios, críticos, etc. Lo que son, por ejemplo, de biología, varía. Por ejemplo, en cuarto empieza la modalidad biología, que es temas fuera ya del diseño curricular. En quinto se va química y en sexto se va física. Lo que son, por ejemplo, del área de ciencia social, temas de geografía, temas socioculturales, y no recuerdo cuál es el otro. Y lo que son de matemática, por ejemplo, nosotros en cuarto empezamos con los temas de tecnología y matemática financiera, es la modalidad especializada que se le da. En quinto se le da tecnología y probabilidad y estadística, y en sexto se da cálculo diferencial e integral. Entonces esa es la modalidad que tenemos, que es algo esa. Entonces la única diferencia que aquí, como en lo politécnico se ofrecen en muchas ocasiones más de 4 áreas en específica, aquí nosotros tenemos 4, entonces como ustedes vieron varía, o sea, en cuarto debe tomar obligatoriamente, son 4 que se dan y son 2. El estudiante puede participar en 2 de esas 4, de las modalidades que se ofrecen. Entonces ya esa es la única opción que tienen. ¿No hay preguntas sobre lo que acabo de decir? No. No. Bien, entonces ustedes se fijan, aquí mismo lo dice, habla de las 4 modalidades, donde tiene A, B, C y D, habla humanidad y lenguas modernas, humanidad y ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y tecnología. Aquí es la parte, o sea, la parte, toda esta primera parte, el docente no la maneja, porque así si eso viene lleno directamente cuando ustedes entreguen su registro, usted no tiene que sentarse a llenar todo eso, a menos que digan, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de uno de los que yo creo que está en la reunión aquí, Miguel Ángel Peña, por ejemplo, el muchacho es brillante, entonces vamos a llevarlo para registro, como él sabe de todo, tecnología, bien, un buen profesor, entonces ya entonces vienen y agarran al pobre Miguel, que está nuevo, entró a la escuela, y el de tecnología, que o sea, se da mucho más en el sector público, no sabe mucho de tecnología, agarran a Miguel y le ponen a llenar todo eso ahí. Entonces, Miguel no está para llenar nada de eso, todo eso debe venir lleno. Usted como docente no maneja eso, los datos del estudiante, eso viene lleno, usted no tiene que ponerse a llenar nada de eso. Ahí le toman la dirección, el correo, los datos de emergencia, el parentesco, todo eso lo llena esa parte. Ahora bien,
Aquí entra, o sea, el mismo registro le dice a usted lo siguiente: cuando usted llegó, está dando clase, vámonos ya como al campo laboral, usted tiene su registro en mano de los grados que usted da y usted va a pasar la lista. Entonces, aquí le dice lo siguiente, que usted tome en cuenta presente, tardancia, ausencia y excusa. Ahora bien, cuando usted pasa la lista la primera vez, usted no puede venir y empezar presente, ausente, porque obviamente un estudiante puede llegar tarde. Entonces, lo que se sugiere es que usted pone presente al que está ahí, al que no está ahí, usted lo deja vacío. Si llegó 5 minutos después de que usted pasa la lista, usted le pone que el estudiante llegó tarde, usted le pone tardanza. Y al final usted vuelve a pasar la lista para que si el que no llegó, ahí entonces usted le puede poner la parte de que está ausente. Porque imagínese usted que usted agarre y usted le pone a un estudiante que estaba ausente y después llegó, usted no puede, o sea, no se admite tachadura. Si usted tachó un registro, usted sombreó y ese registro hay que cambiarlo. Cuando se va al distrito, ellos son sumamente rigurosos con eso. Y si en un centro educativo se dan cuenta, lo mejor es que si usted lo dañó, usted vaya allá y diga, mire, yo borré esta parte aquí, o le puse un centro de estudiantes, ¿qué podemos hacer? Porque si usted lo tacha, después se van a dar cuenta que usted lo tachó, después lo llaman, le preguntan por qué usted no dijo eso con tiempo, porque ese registro hay que mandarlo a hacer otra vez de cero. Y usted obviamente está poniendo a trabajar más a su compañero, porque ya el de lengua y literatura que puso su nota, tiene que poner su nota otra vez. Si usted es el de matemáticas y usted cometió el error de hacer eso, y cada uno de ellos tiene que hacer eso. Hay centros educativos que adoptan la modalidad de trabajar registro por profesor. O sea, el de matemática le asignamos que él es el profesor titular de quinto de secundaria, él va a poner la nota de todas las personas. Quiere decir que de todos los maestros le van a pasar en un papel a usted la nota de lengua y literatura, la de sociales, la de naturales. Imagínese usted la cantidad. O sea, para mí es un trabajo muy forzoso, pero he visto que se hace de esa manera. Usted tiene que acatar esa regla obligatoriamente y poner la nota de todas las personas. Así la suya, usted le escribe en un papel y se la pasa al otro profesor que es encargado del otro registro. Eso es, según ellos, para evitar ese caso, de que a veces hay profesores que son más organizados que otros y cometen menos errores. Entonces, si tienen ahí a un maestro desorganizado que anda dañando registros, tienen ellos que estar cambiando muchos registros. Mejor a ese agarran y no le dan el manejo de ningún registro y él es de lo que tiene que pasar el papelito al otro para que le pongan su nota. Entonces, aquí lo dice la parte de la cual estaba hablando, dice, no se debe emplear lápiz en ningún caso, sino tinta azul para escribir en el registro. Usted no puede agarrar un lápiz, pues te escribe ahí, ni un lapicero negro, ni rojo, etcétera. Azul. O sea, eso está siendo totalmente objetivo de lo que usted tiene que utilizar ahí. No se admiten borrones, como dije, ni tachadura en lo escrito. En el tercer punto dice, los docentes deben cumplir lo escrito en este registro como obligatorio en cada hora de clase. Dice el cuarto, luego de asentadas las calificaciones de fin de año, se procederá a cubrir con cinta transparente. Eso se hace para que no hayan alteraciones. O sea, después que usted termine, usted debe cubrir cada calificación de los estudiantes con una cinta para que si algún ocioso estudiante se encuentra por ahí el registro y dice, déjame ponerme, todavía no entrego las calificaciones finales, déjame ponerme aquí un 100. No pasen esas cosas. Nosotros tenemos la facilidad ahora de que muchos centros educativos están trabajando de manera digital. O sea, en muchos centros están adoptando la modalidad de trabajar en un registro digital. Trabajan el físico porque ya es costumbre tener el físico, pero en ocasiones tienen el físico y el digital. Entonces, ahí pueden hacer una comparación porque pueden tener el digital para comparar, aunque todo eso varía porque, o sea, donde tal vez se pueda ver más la alteración es en el registro que está en físico. Con el que está digital, el de tecnología puede ser un corrupto y agarrar y cambiar esa calificación y estaría incómodo saber que la cambiaron. Bien, entonces, esta parte la vamos a manejar de lengua española porque, como le dije, es lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se fijan en el anterior, por cada tanto lugar donde se plasma la asistencia como donde se pone la calificación, no venía por área. O sea, eso venía vacío y también el que trabajaba en cómputo tenía que llenarlo. Tenía que decir, bueno, la primera materia es lengua española. Vamos a colocar esa ahí. Y así sucesivamente. Ahora no, ahora viene con sus apartados para cada área. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, lengua española. Entonces aquí
también viene con su nombre, o sea, docente. Ahí va a venir a quién es que le toca en ese centro educativo dar lengua española. Entonces, ¿qué usted tiene? En el otro, usted no tenía los días trabajados. Y aquí usted tiene la contabilidad de los días que usted va a trabajar en el mes, que son de clase. ¿Cuánto le dice a usted ahí días trabajados en agosto? O sea, son 21 días los trabajados. Entonces, cuando usted pasa su lista, por ejemplo, usted dice que el día 1 trabajado, porque agosto no inició el día 1, inició el 25, que obviamente el año escolar no empieza en agosto, el día 1. ¿Usted qué va a poner ahí donde dice días? Usted va a poner la fecha. En el día 1, 25. Entonces ahí fue que empezó. Entonces ya ahí te tienen los números, luego que son lo de los estudiantes, y usted pone, entonces pasa la asistencia. Luego que usted tiene el total. O sea, el total que usted va a poner, obviamente, no son los días trabajados porque usted tiene el total y que son 21, sino la totalidad del estudiante. Si el estudiante, cuando usted le sume lo presente, que es lo que usted va a sumar aquí, lo que fue 10 días y los días trabajados en total le dicen a usted que fueron 20, entonces después tiene que sacar el porcentaje porque el estudiante no fue el 100%. Si él fue la mitad, fue el 50%. Entonces, no hay pregunta con eso, tan claro en esa parte. ¿Podría Yo le repetir tengo esa una pregunta? ¿Podría repetir? Yo tengo una pregunta. Sí. Levantando la mano es mejor. Sí, creo que sí. Yo le estaba pidiendo de favor a Dauris que si podría repetir en la parte en la que expresabas lo del 50% de asistencia. Si los estudiantes empezaban a ir a clases un 25 y no un día 1. Bien, el porciento de asistencia se sacan de los días total que tiene el mes de clase, o sea, los días trabajados. Si, por ejemplo, en agosto nada más fueron 10 días de clase y el estudiante fue los 10 días de clase, tiene el 100% de la asistencia porque nunca faltó. Bien. Ajá. Ahora bien, eran 10 días trabajados, eso equivale al 100%, pero el estudiante fue 5 días nada más. Cuando usted hace la contabilidad, la sumatoria en el total, y usted le cuenta lo presente, que es lo que usted va a contar, y usted dice, bueno, fue 5 días. Recuerden que la excusa y la tardanza se maneja. O sea, en el total, aquí si usted le puso tardanza al estudiante, por ejemplo, él estuvo ahí en clase, entonces eso usted lo va a contar con lo presente. O sea, por eso hay cosas ahí que son manejables. Hay personas a veces que sugieren que no le ponga tardanza al estudiante, sino sea presente, y eso ya va a depender de usted, pero lo reglamentario sería como el total, el porcentaje de asistencia es la asistencia que tuvo el estudiante en el aula de clase. Cuando usted va a sacar el total, usted no debe contar, por ejemplo, la inasistencia, o sea, el total de asistencia que se saca. Entonces, si el estudiante fue tarde, usted no le puede no contar eso. O sea, sería muy injusto que tú le pongas a un estudiante y no le cuente la tardanza, porque al final estaba ahí, aunque llegó tarde. Se debe contarlo con la asistencia. Entonces, con los P que usted pone de presente, entonces usted le cuenta la tardanza. Entonces, el estudiante fue 5 días y eran 10. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer para sacar el porcentaje de asistencia? Usted divide la cantidad que usted tiene ahí por el total y lo multiplica por 100 y eso le va a dar el porcentaje. Bien. Bien, muchas gracias. Excelente. Por favor, repetir esa parte de cómo se saca el porcentaje de la asistencia. Bien. Vamos a poner el caso general del 100%, o sea, el 100%, el estudiante tiene el conjunto del todo. Entonces, el estudiante nunca faltó a clase. Cuando usted va a sacar el porcentaje, usted lo que hace es que la cantidad total, la cantidad que tú tienes, llamemos, usted tiene 50, usted lo divide entre la cantidad total, pero de una muestra que usted tenga, usted estaba evaluando 50 cosas y las 50 cumplieron con el requerimiento que estabas evaluando, tú lo divides entre el total. Entonces tú tienes 50, lo divides entre el total que era 50. Entonces, cuando te da 50 entre 50, te da 1 y luego lo multiplica por 100, que el porcentaje, el 100% que tú tienes. Al final te va a dar el 100%. Entonces, es lógico que te dé el 100% si toda la muestra cumplió con los requerimientos que tú lo estabas evaluando bien. Ahora, si cuando tú estabas haciendo el requerimiento, ya sea de algo de calidad, o sea, un proceso de calidad,
y tú agarras y del 50, que el total, nada más fueron 25 que cumplieron con el requerimiento que tú estabas evaluando, 25. Bueno, la regla dice que yo la cantidad que yo estoy considerando, yo lo divido entre el total. En este caso yo tendría 25 entre el total, que es 50. Cuando hago esa división, como ambos números son múltiplos de 5, yo puedo simplificar en cada uno y yo digo, bueno, me queda un medio. O sea, bueno, yo le saqué 25ava al denominador de 1, le saqué 25ava al denominador, o sea, sería dividir entre 25 el numerador, 25 entre 25, 1, y 50 entre 25, 2. Entonces tengo un medio. Y un medio yo lo divido, me da 0.5. Ahora que yo tengo que multiplicarlo, me dice, para sacar el porcentaje por 100, entonces multiplico ese 0.5, si usted lo hace en una calculadora, en un Excel, como usted quiera. Usted ahora lo multiplica por 100 y eso le va a dar el porcentaje. Entonces, como usted multiplique 0.5 por 50, por 100 le va a dar 50. Si usted lo multiplica por un medio, veámoslo como una fracción, usted tiene 1 por 50, son 50, 1 por 100, tengo el 50 en la cabeza. 1 por 100 son 100 y lo divido entre 2 y me da 50 y ese es el porcentaje. ¿Se entiende esa parte? Es sacar el promedio. Siempre lo que nosotros evaluamos, lo evaluamos en base al 100%. Entonces, si todo cumplió con el requerimiento, era el 100%. Ahora, si cumplió una parte, yo divido entre el total y ahí voy a saber qué porcentaje tenía. Porque hay un porcentaje que el estudiante debe cumplir como mínimo para poder aprobar. O sea, el estudiante debe cumplir con un porcentaje de asistencia. Bien. ¿Alguien sabe con qué porcentaje de asistencia debe cumplir? ¿No es con el 80%? Bien, con el 80%. Entonces, un decreto también del MINEL dice que un estudiante por ir a clase ya tiene 70 puntos ganados. Quiere decir que de los 100%, de los 100 puntos que está evaluando el profesor, el estudiante que nunca falte tiene 70 puntos. ¿Lo sabían eso? No, yo no lo sabía. Entonces, Ay, pero qué corrupto. entonces, ¿qué sucede? No, O sea, pero ¿cómo hace? yo lo voy a mirar desde mi punto de vista. O sea, recuerden algo. Bien, ¿me dejan hablar? Bien, para que podamos entender esta parte bien. O sea, la parte, o sea, uno a veces se pone a pensar y uno dice como que acá se la están poniendo demasiado fácil el estudiante. Como que ahora, nada más por ir todos los días, el que llegó ahí todos los días y se sentó a mirarte la cara, tiene 100 puntos. O sea, perdón, tiene 70 puntos. Ahora bien, ¿qué dice? Hay un micrófono encendido. Perdón. Manuel, ese micrófono no te deja tranquilo. Ay. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo creo que Galmari está aquí, que escuché su voz. ¿Está ahí, Galmari? Ajá. Bien, Galmari es una profesora en su aula de clase y, no sé, Pedro va todos los días a clase, nunca falta. O sea, ¿qué sucede? Que Galmari es la mala si ese estudiante nunca hizo nada, porque, o sea, ¿dónde estaba Galmari? Que Pedro estaba ahí todos los días, o sea, Galmari le estaba viendo la cara a Pedro todos los días y Galmari nunca hizo nada para que Pedro dijeran que sea. O sea, Galmari ponía posiciones, Galmari ponía, no sé, al estudiante hacer blog, Galmari lo ponía a hacer maqueta, entonces, o sea, ¿dónde estaba Galmari? ¿En qué? Galmari se desapareció, o sea, hubo un momento donde Galmari nunca hizo. Y un micrófono encendido nuevamente. Bien, cuando el micrófono... Tiene el micrófono encendido. Deuris, abre tu micrófono. Perdón, el micrófono se cerró solo porque yo estoy en la presentación, yo estoy en el documento y no
No, Bien. fui yo que le hice todos los micrófonos para apagar el que estaba cerrado. Para que usted vea El que estaba hablando. como yo le dije, yo nunca he utilizado esto, ni siquiera yo sabía que ya ustedes ven, hasta el día afuera pueden mandar en el anfitrión. Lo que queremos, ¿verdad? Democracia. Entonces, le decía que ahora nosotros estamos trabajando por competencia en el nuevo currículo. Entonces, como estamos trabajando por competencia, o sea, el estudiante ahora es activo, participativo, o sea, usted está ahí para guiar al estudiante. Entonces, ¿cómo va a ser que usted está dando la clase de manera general en el salón de clase y usted no trabaja de manera particular con sus estudiantes? Porque para eso en práctica docente se debe enseñar o se enseña que el docente, aparte de que haga sus planificaciones, tanto la planificación de unidad, que es la mensual, tanto la secuencia didáctica, que es su planificación diaria, la planificación semanal, que eso varía mucho porque el nuevo currículo es muy flexible ahora. Entonces, aparte de eso, usted tiene que hacer una plantilla por separado para cada estudiante, para ver cuáles indicadores de logro alcanzar. Usted hace un registro anecdótico también, que deben tenerlo en cuenta, registro anecdótico. Entonces, ¿dónde estaba Galmari, que era la profesora, que Pedro iba todos los días y que Pedro nada más tiene los 70 puntos de estar ahí sentado todos los días? O sea, Galmari a Pedro nunca lo vio. Le pasó por alto Pedro y ella nunca lo puso que él abra la boca para que él se gane que sea 10 puntos y él llegue a 80. Entonces, ese es el conflicto. ¿Por qué el estudiante que va todos los días debe tener como mínimo 70? Porque el estudiante que va todos los días algo debe hacer. Porque no tiene sentido de dónde estaba la profesora, que nunca lo vio. Ahora bien, eso, como dicen muchas personas, eso es muy bonito, porque cuando al docente lo sobrecargan, que luego vamos a hablar de que cuando usted empieza a trabajar en un colegio o en el sector público, usted no se lo entrega en un bolsillo, como dicen las autoridades, usted le tocan ciertas horas pedagógicas a la semana, usted debe darle espacio libre, usted no puede trabajar en un centro educativo, en un liceo, en una escuela donde usted tenga que todas sus horas ocupadas dando clases. Usted debe tener horas psicopedagógicas, que son horas para usted planificar, porque el docente no está para llevarse el trabajo a su casa, de que hacer la planificación en su casa. O sea, en ese break usted tiene que darle por ley a la semana en el centro, usted hace su planificación y así usted, cuando llega a su casa, está menos preocupado. Entonces, cuando el docente lo sobrecargan en muchos centros, que le ponen asignatura de más, o sea, tiene demasiado hora, imagínese usted que le pongan 5 grados. La gente lo ve un maíz, pero para hacer una planificación de calidad, no es un maíz. O sea, yo antes no le veía la importancia a la planificación, pero es una planificación de calidad, da trabajo. Yo no sé si mucha gente tan diestro en eso se le hace fácil, pero tú haces las estrategias de enseñanza, tú haces la estrategia de aprendizaje, tú hacer un buen material, tener un buen recurso, lleva tiempo. Entonces, que a ti te pongan 5 grados para tú hacer 5 planificación, para tu idea 5 recursos diferentes, para hacer la misma metodología todos los días. Llega un momento que tú entras, que por eso muchos docentes que entran con mucho vigor al sistema educativo y después que ya tienen ahí un mes, dicen, ya yo estoy harto de esta vaina. O sea, ya no en el año que dicen que están cansados ya. Es el mes que están explotados ya, porque esas 5 planificación y esas 5 actividades y esos trabajos que tienen que hacer todos los días lo cansan. Entonces, cuando se quiere dar una calificación, una educación de calidad, deben tratar al docente con la calidad que se merece. O sea, no es nada más cobrar y que los 50,000 pesos, porque también no es que sean muchos, pero hay otros profesionales que ganan mucho menos. Entonces, usted tiene al docente ahí sobrecargado, no hace que la educación sea efectiva. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Se lo digo por experiencia, porque yo en el centro educativo, a mí me querían como sobrecargar de horas y yo les decía que si ellos lo que quieren que yo dé clase, que dé los temas o haga un trabajo de calidad. O sea, yo sé que yo me merezco horas psicopedagógicas, que lo dice mi decreto de educación. Yo sé que yo no puedo estar sobrecargado de grado, entonces a veces es bueno que usted conozca con lo que usted cuenta, sus ordenanzas, que es la parte de lo que cuenta el docente, que lo apoya. O sea, usted tiene un reglamento de educación que ni siquiera un colegio puede violar, porque los colegios están constantemente, hay técnicos que evalúan los colegios, porque la educación aquí no se rige sola. El MINEL rige toda la educación, tanto pública como privada. Entonces, a veces es bueno que usted conozca esos estatutos orgánicos
Y así, cuando usted va a trabajar en un centro, usted no lo están como constantemente pisoteando y que usted tiene que hacer todo así y que de una manera. Entonces, es bueno hacerle entender a la persona con la cual usted trabaja, ya sea un director del sector público o privado, que usted conoce eso y así te va más suave, porque siempre como el que coge todo, como dicen, a veces hay personas que dicen, yo voy a coger todo lo que aparezca, es el que más como sobrecarga, no me explota. Entonces, ya aquí estamos claros aquí con la parte de la asistencia, no hay ninguna duda. Ya eso se repite y es lo mismo, o sea, después usted tiene diferentes meses, usted tiene agosto, septiembre, luego que tiene aquí, abajo. Sí, yo tengo una duda. ¿Puedo Ajá. hablar? Mi duda es, ya sabemos que 3 tardanza equivale a una ausencia. Ahora, las excusas, ¿a qué equivalen? ¿Equivalen a lo ponen presente o lo dejan ausente? No, es que O si sea, en el registro yo sé que se pone excusa, pero cuando se vaya a sacar el porcentaje, ¿cómo se hace cuando tenemos excusa? Bueno, usted, porque el registro es totalmente rígido y usted lo que le están contando es por ciento de asistencia, que es lo que vale. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que se supone que usted pone la excusa, debe ser justificada y la excusa, por ejemplo, un certificado médico, entonces, que un certificado médico, que por ejemplo se murió alguien, lo que sea, entonces tres, tres excusas, usted debe contarlo como una presencia, o sea, porque eso de justificado, esa excusa, no son ahí de la nada, hay una justificación, usted no la está poniendo por ponerla, sino porque hay un documento que lo avale. Entonces usted agarra, hay tres excusas, usted la cuenta y eso equivale a una presencia, bien. Sí, Bien, entonces, vamos a la parte, ya aquí sabemos cómo pasar la lista. Usted, recordando, pasar la lista es simplemente, yo tengo los días trabajados, yo pongo si el día 1 cayó un 14, 14, 15, los días que son de semana, paso mi lista, tengo el total, dijimos que para el total cuento la cantidad de días que vino el estudiante, lo divido entre la totalidad que él debió asistir y luego lo multiplico por 100. Bien, estaba pasando un vehículo. Entonces, ahora nosotros no vamos a la parte de poner la calificación. Yo diría que la parte más Disculpe, yo complicada. tengo una pregunta. Ok, dígame. Si por si acaso pasa un error que uno le pone a un estudiante ausente y ese estudiante estaba presente ahí, usted dice que no se le puede poner ni tachadura, ni borradura, ni liquid paper, ni nada. Entonces, ¿qué sería en ese caso? Bueno, el caso de que usted hizo eso, como yo le dije anteriormente, el currículo y el registro es flexible. Entonces, usted lo que hace es manejar eso con el estudiante. Por ejemplo, fue una vez que usted no se puede equivocar todos los días. O sea, una vez que usted se equivoque, no va a ser la gran diferencia. Por así decirlo, usted no va a hacer que el estudiante se queme por inasistencia por ese día. Entonces, si el estudiante, usted tomó ese rol, que debe dejarlo. O sea, ya ese rol es incorregible. Si usted no quiere dañar ese registro y que después no es que te vayan a votar por eso, pero lo dañaste y hay que buscar otro. Entonces, no creo que por ponerle a un estudiante ausente haya que dañar un registro, porque fue un día. Eso no va a hacer que él se queme. El porcentaje de rol no va a ser tan significativo. Y más si la cantidad de días, si la cantidad de días que él va es más grande, fue una vez que usted se confundió. Bien. Sí. En dado caso, si es del estudiante que falta mucho, usted lo arregla cuando le presente a otro, porque si es del estudiante que falta mucho, ahí sí él entonces sí está haciendo como que un poco la diferencia, que no sería porque él va a seguir faltando, pues usted le pone entonces una presencia un día que no fue, porque ya sea para compensar el error. Bien. Bien. Entonces, aquí vamos ahora a la parte de la calificación. Aquí dice en rango numérico y valoración. Entonces dice que un estudiante de 0 a 69 es insuficiente, de 70 a 79 bueno, de 80 a 89 muy bueno y de 90 a 100 es excelente. En esta parte, o sea, yo diría que hay un poco una contrariedad porque del 0 al 69 sería el estudiante como que nunca va, pues se supone que si él fue todos los días, él es bueno. Bien, ¿se entiende?
Entonces, Sí. si el estudiante que está entre el rango de 0 a 69 era el que ni siquiera iba a la escuela, yo diría, el que faltaba muchísimo, porque para eso están los rangos. Entonces, si ya él por todos los días tiene 70, no dice 79, ni es que esté en el rango de bueno, por todo dice 70 pelado, que dice que tiene el estudiante por todos los días. Entonces, por eso es que ahora es más difícil reprobar. Entonces, usted como docente, usted tiene que ser una persona, ¿verdad?, innovador, que conozca los aprendizajes de los estudiantes, etcétera. Todo eso es lo que se promulga en la ley de educación, que todo lo que dice nuestro diseño curricular, que viene siendo básicamente el arsenal con el cual cuenta un docente. Esa es diría yo, la vestimenta del docente. El diseño curricular te dice todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, tú tienes que trabajar el estudiante de manera personal, porque hay estudiantes que son rezagados y digamos que todavía la reforma educativa es algo todavía muy en el aire. O sea, con todo lo que se está diciendo y todo lo que ha pasado, o sea, todavía nosotros estamos lejos de la realidad. Porque el docente debe trabajar al estudiante de manera particular y como se está trabajando por competencia, se supone que un estudiante que rinda bien en lengua española, que el estudiante no se va a estudiar una carrera que tiene que ver con eso. El estudiante, como se desarrolla esa competencia, el docente debe desarrollar esa competencia en él. No se debe tomar en cuenta de que él sea malo en matemática, porque a lo mejor él no va a estudiar una carrera que se relacione con eso directamente. Pero lo que sucede es que cuando tú vas a solicitar una beca, el bachiller era buenísimo en literatura y él quiere estudiar filosofía y letras, pero él va a pedir una beca al MESI o a la gente que da la beca, a la institución superior, eventualmente a la juventud también. Te dicen a ti que tienes que tener un índice de toda la materia básica por encima de 85, pero al estudiante no le gustaba la matemática y está en 70. Automáticamente el estudiante se cayó por esa oportunidad de beca. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el tema de competencia todavía es algo muy análogo, o sea, es algo que es superficial todavía, porque queremos competencia, queremos evaluar por competencia, pero eso no es totalmente verídico, lo que ellos plantean. Porque, o sea, lo superior, que fue el MESI que hizo esa ley, entonces el MESI viene, o sea, evaluó eso, habló de competencia, pero el MESI mismo que da beca a nivel de grado, te dice a ti, no, mira, estos son los requerimientos por encima de tal, entonces ¿dónde está la competencia? No se está tomando en cuenta para nada. Entonces yo le digo a ustedes, por ejemplo, de que yo el año pasado trabajé en un colegio, en lo que yo pude ver que mis estudiantes de sexto de secundaria, algunos tenían capacidad en otras asignaturas, por mi materia yo no lo iba a dejar a ellos, de que si quería estudiar, por ejemplo, ciencia política, yo no iba a dejar con un estudiante, o sea, por matemáticas, o alguien que iba a estudiar una carrera de artes, que por matemáticas se quede, diga, no, la nota fue muy baja, como se hizo prueba nacional este año, el promedio para la prueba nacional es muy bajo, el estudiante se va a caer. No es yo regalarle la nota, o sea, yo trato de que el estudiante motivara lo más que yo pude para que el estudiante al menos llegara a 80, pero el estudiante pudiera, que fuera más rezagado, algo hiciera. Pero al final, cuando yo voy a plasmar la nota en la calificación, no podemos simplemente, aunque medimos de manera cuantitativa, sesgarnos y decir, bueno, este estudiante hay que poner su 80 o su 70 y pico pelado, sino que usted, si de verdad usted quiere hacer un buen trabajo y usted quiere, porque la finalidad de nosotros no es poner nota ahí a lo loco, simplemente poner una calificación, sino que uno espera lo mejor del estudiante y que después le vaya bien. Imagínese usted, el que da clase va a dejar una huella en un fulanito, en un estudiante, lo que sea. Entonces, es mejor que esa huella sea positiva y no negativa, que usted cuando lo vean en la calle le quieran dar una puñalada o le quieran dar una pedrada, o ya usted sabe. Entonces, es mejor que la huella sea positiva, que cuando lo vean por ahí digan, hey, el respeto y el cariño se note, al menos de que usted no tiene que ser muy cercano al estudiante ni se pana, pero es mejor que él a usted ni lo note que usted sea su enemigo. Entonces, ahora, como yo le decía, en el currículo anterior yo tenía 4 notas, 4 calificaciones. Si ustedes se fijan, ahora yo tengo P1, P2, P3 y P4, que es donde se pone la calificación. Entonces dice, el P1 comprende los periodos de septiembre y octubre. Septiembre y octubre, ahora la calificación no son mensual. Antes te ponía nota ahí como todos los meses, los profesores agarraban, evaluaban a uno y mensual y sacaban promedio, etcétera. Ahora quiere decir que usted pone la primera nota en el registro, usted debe evaluar septiembre y octubre. Usted va haciendo su evaluación, construye su plantilla y después de ahí que usted pone esa calificación.
Entonces, luego el P2 va desde noviembre, diciembre hasta enero. O sea, quiere decir que usted puso nota en octubre, pero ya usted espera hasta enero que usted pone el segundo reporte de calificación. Entonces ahí, como dice, luego febrero y marzo el P3 y ya abril, mayo y junio hacen el P4. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de yo entrar como explicar esa parte, quiero hacer una aclaración ahí. Si alguien tiene la pregunta de lo que yo voy a aclarar, alguien hace una pregunta curiosa. ¿Alguien tiene una duda con eso? Yo Bien. tengo una duda. Ah, ok. O Bien. sea, entonces vamos a suponer en el primero que es P1, ¿verdad? Entonces haría un promedio de esos meses para poner esa calificación o se pondrían, me imagino que sería un promedio. Exacto, todo se promedia. Los P1 van a ser diferentes. Entonces, dependiendo, o sea, ya no hay una cantidad de P1. Anteriormente habían 4 notas que usted promediaba, ahora no, ¿verdad? Entonces, los P1 van a depender, van estrictamente relacionados, que vamos para allá ahora, a los indicadores de logro. Entonces, quiere decir que puede haber 2 P1 nada más, pero pueden haber 6, pueden haber 4, pueden haber 8, etcétera. O sea, ya hay flexibilidad, por eso dije, el currículo ahora es más flexible. Entonces, usted como maestro, usted no tiene algo totalmente rígido que usted tiene que, o sea, es flexible, abierto. Ahora, todo va a depender de la planificación que usted lleve, de los contenidos, de las competencias que usted trabaje, que ahí vamos nosotros a llegar casi. Entonces, si ustedes se fijan, algo importante a resaltar aquí era que no sé si alguna persona de aquí recuerdan que en ocasiones, como que de cuando iniciaba la clase en septiembre hasta diciembre, uno como que le daban examen en diciembre, hacían evaluaciones finales. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Quizá lo más nuevecito, porque yo o sea, el currículo se empezó a aprobar a partir del 2017, pero todavía hay estudiantes del 2018, del 2019, que los profesores evalúan que con examen y de manera rígida. Lo que quiero que ustedes noten aquí, que ya no se de examen, o sea, ya la evaluación no es por examen, no es, porque ahora estamos trabajando por competencia, no es de que el estudiante, yo lo promedié, en diciembre viene, yo le aplico exámenes de todas las áreas, se pone la calificación y antes se cerraba el primer periodo que comprendía el primer semestre de clase. Y yo cerraba. Y ahora yo volvía con matemática otra vez y que para el segundo periodo. Entonces, si un estudiante quemó matemática en el primer periodo y quemó matemática en el segundo periodo, de que ya él debe 2 materias. O si quemó otra de otra área, de que debe 2, o sea, debe la del primer periodo y la del segundo. Eso se eliminó y eso no se usa. Usted no aplica examen. Porque usted se da cuenta aquí que eso no existe, porque cuando usted llega al P2, usted apenas en el año usted ha puesto la primera nota cuando usted llega enero, porque el P2 usted no lo puede poner hasta enero, hasta que usted no concluye enero. Entonces quiere decir que dónde está ese examen, esa calificación que se evalúa al final. Ahora se evalúa por proyecto, aquello. Ahora no quiero decir que si usted quiere poner examen, usted ponga examen. O sea, cada quien puede poner su examen, porque no que eso está eliminado. Porque ya lo que no se usa, antes se utilizaba el examen como vamos a decir que era el medidor final del desempeño del estudiante. O sea, yo aplicaba un examen a final del primer periodo para medir el desempeño del estudiante. Ya ahora no se mide de esa manera. Ya usted no tiene entonces herramientas. Usted para hacer su peso, usted puede aplicar examen, porque mi evaluación como profesor de matemática, yo simplemente dije, bueno, de septiembre a octubre le di la rúbrica al estudiante. O sea, esta es mi manera de yo evaluar. Y yo decía 10 de participación, 10 de cuaderno, 20 de un portafolio, y qué sé yo, venía y decía 30 de examen, o sea, yo le daba 30 al examen para completar los 100 en ese periodo ahí, yo decía 30 puntos de examen, y yo era flexible con esos 30 puntos de examen, porque si un estudiante era muy bueno participando, era bueno, qué sé yo, cuando le puse en exposición, y en los 30 puntos él se me cayó, pero el estudiante me demostró que él no, o sea, que al final cuando yo vengo a evaluar los 30 de examen y le sumo los finales, lo que acumuló 78, entonces no le voy a poner 78, usted como profesor es flexible, usted puede hacer lo que usted considere. Entonces recuerden que ahora se trabaja, denme un momento, por favor. Bien, entonces, continúo. Decía
que como ahora se evalúa por indicador de logro, usted lo que tiene que mentalizar que el estudiante haya alcanzado ese indicador. Si usted en matemática está buscando el indicador de logro que dice que el estudiante resuelve ecuaciones y grafica funciones, entonces si el estudiante le alcanzó ese indicador, a que en el examen o sea, ya no es simplemente el examen que demuestra que él alcanzó el indicador, sino lo que él haga en ese periodo. Si él me demostró, en realidad, cuando yo le ponía una exposición, cuando él graficaba, que él lo dominaba, aunque en el examen él no lo demostró, ya no puedo medir nada más con un examen, la nota es en base a cuánto él llegó en ese indicador. Entonces, yo considero que él en realidad él resolvía ecuaciones de manera efectiva, él graficaba funciones. Yo considero de que el estudiante tiene un 90, o sea, él es excelente en esa parte. O él se dio muy bueno, o sea, hubieron cositas que él se cayó, él fue muy bueno, le pongo una nota entre 80 y 89. Entonces, eso quiero que entiendan. ¿Hay alguna pregunta de eso? Yo tengo una pregunta. Dígame. Si la cantidad de promedio, como usted dijo, puede variar, que en una ocasión puede ser 1, pero también 6, ¿de qué va a depender esa variación que se va a realizar? Se entrecortó un poco, por favor, repítame. Le decía que como usted estaba diciendo que la cantidad de promedio podía variar, que podía ser 1, pero también 6, ¿de qué va a depender esa variación? ¿Qué se va a tomar en cuenta? Para el promedio lo que se toma en cuenta es la cantidad de nota que usted esté sumando, o sea, porque el promedio me dice a mí que la cantidad que yo tengo, yo lo sumo todo, lo divido entre el total y luego entonces ese va a ser el promedio, bien, de calificación que yo tenga. Porque Pero ya ahora... disculpe, cuando usted estaba hablando sobre los periodos, que dijo que habían 4, P1, P2, etcétera, usted dijo que en esas ocasiones habían diferentes cantidades, que en una ocasión P1 tenía una cantidad, pero en otra tenía 6, a ese punto. Bien, no es que tenga 6 o no, recuérdate que los P son los periodos, entonces la nota tú la pones en un indicador. Por ejemplo, voy a volver, como conozco más el área de matemáticas, en mi área, digamos que, déjame un momento. Digamos que yo tengo, se supone que yo voy a sacar los indicadores de la nota que voy a poner. Dame un momento. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, supongamos que yo hago mi planificación mensual para el mes. O sea, se supone que yo tengo que hacer 2 planificaciones de unidad mensual porque el P1 me comprende 2 meses, que es septiembre y octubre. Hago mi planificación mensual y vámonos aquí para que puedan, o sea, entender esto de una manera. Déjenme compartirle otro lugar que puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí. Bien, aquí tenemos, si ustedes recuerdan, el diseño curricular. Nosotros tenemos 2 para secundaria, primer ciclo y segundo ciclo. En el primer ciclo están los primeros 3 cursos, que serían primero, segundo y tercero, antiguo séptimo, antiguo octavo y antiguo primero. Entonces, luego tengo en el segundo ciclo cuarto, quinto y sexto. Entonces, estoy en el del segundo ciclo. Vámonos a la parte de matemática. Bien, vámonos a cuarto grado. Aquí estoy en el primer curso, estoy en cuarto grado. Bien, entonces. Aquí dice que cuando yo voy a hacer mi planificación de unidad, mi planificación mensual, en la planificación de unidad, que eso como
vuelvo y reitero, para los que no sepan, quieran asistir al taller de mañana, va a ser sobre planificación. Yo tengo que hacer la planificación mensual. Y la planificación mensual o planificación de unidad se llama Introducción a la Geometría. Es el título que debe llevar. Ahora, dentro de los temas que tiene esa unidad, yo tengo geometría, origen y evolución, clasificación de la geometría, elemento básico de la geometría, concepto postulado, etcétera. Entonces, esos son los temas que yo voy a dividir en mi mes, que van a basar mi planificación diaria que yo voy a dar. Entonces, si yo quiero trabajar ese tema como una planificación mensual, porque, o sea, lo contenido es el docente que lo va a organizar de la manera que quiera, porque si, por ejemplo, yo quiero decir que mi planificación mensual es introducción a la geometría, y vengo yo y cojo el otro, ángulos y medidas, y digo, bueno, yo voy a dar estas 2 unidades completas en un mes. Si usted quiere dar mucho tema, usted lo divide como usted quiera, usted puede hacer una mensual con esos 2. O sea, yo, de mi parte, yo lo haría nada más con introducción a la geometría. Entonces, yo hago mi planificación de unidad, y luego en la misma de unidad, o sea, según ahora lo que se pide en los reglamentos es que el docente en la misma plantilla de planificación de unidad haga la mensual, haga la secuencia didáctica, que es la planificación diaria. Entonces, usted primero hace la mensual, pan, y después de ahí en los otros archivos usted hace su wall y luego agrega las otras plantillas de la planificación diaria. Cuando usted le entrega al técnico o al coordinador que le evalúa a usted, que le revisa su planificación, usted nada más le da un solo documento y él tiene todo. O sea, ya usted no tiene que estar que como con muchísima... O sea, mucha gente lo que antes hacía, después que se empezó a hacer digital, era que hacía toda la diaria. O sea, después al final usted le va a pasar al coordinador cuánto archivo. Son muchos, usted va a agarrar en PDF que usted hizo diario, para que usted le pase un solo archivo y ya, para la mensual. Ahora bien, entonces, recuerden que los indicadores de logro van relacionados a la competencia específica. Entonces, cuando yo hago mi planificación, yo tomo en cuenta mis competencias generales, que son las fundamentales. Tengo esas que están ahí arriba. Entonces, son estas que estoy sombreando aquí. Entonces, yo agarro y yo digo, bueno, déjame ver que yo estoy dando geometría, origen y evolución. Entonces, competencia específica, razón y argumenta. Identifica las posibles razones de un problema de la comunidad y busca justificarlo, al mismo apoyándose en los elementos básicos de la geometría. O sea, si yo veo que el estudiante, cuando yo di el tema, esa es la competencia que yo quiero desarrollar en el estudiante, competencia específica, que él cuando ve un problema, él lo pueda relacionar apoyándose en los elementos básicos de la geometría, que son puntos, recta y plano. Entonces, yo vengo y digo, bueno, yo creo que el indicador de logro, yo creo que el alcance, este que está aquí, donde los hombres define geometría, la clasificación y expresa el origen y desarrollo de la misma. O sea, yo le puse a los estudiantes, yo di la clase, supone que yo tengo que hacer actividades de enseñanza y de aprendizaje, no nada más yo hablar ahí como un loco. O sea, no, yo di la clase, pero luego yo tengo que evaluar que el estudiante se aprendió eso. Entonces, tengo qué estrategia yo voy a utilizar y mis recursos. Entonces, el estudiante, no sé, usted le puso una exposición, usted le puso, vuelvo y reitero, estoy hablando de que se le puso un prohibín, por ejemplo, porque usted haya querido ponerlo, pero no sería la manera. Pero si usted quiere evaluar así, usted el que sabe. Usted le puso un prohibín sobre eso. Usted agarró y lo puso a ello, elaborar, qué sé yo, para medir, que el estudiante se lo sepa de manera personal, porque si yo le digo a usted que usted pone a hacer al estudiante un blog de manera grupal, pues que lo hacen entre todos, usted no sabe quién hizo y quién no hizo ahí, y usted dice que ese estudiante lo domine, a lo mejor no lo domine, usted no está evaluando de manera efectiva. Entonces, usted hizo su evaluación X y Pedro, volvemos a Pedro, alcanzó ese indicador, ese que está aquí. Entonces, cuando usted viene al registro, que me parece que no se ve, usted nada más está viendo la plantilla del diseño curricular. Dígame sí o no. Sí, sí. Vamos a ver si yo puedo compartir pantalla mejor y así tengo mejor flexibilidad cuando vaya a salir de un lado a otro. Entonces, toda la pantalla. Bien, y entonces no. Aquí pueden ver la reunión, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, vamos a volver donde. Vamos a hacer hay un micrófono encendido ahí. No sé quién es, por favor, que alguien me ayude. Bien, entonces, yo vengo de aquí, trabajo ese indicador con ese tema, yo vuelvo aquí. Entonces, cuando estoy en el registro, ya sé lo P, ya sé lo suficiente. Entonces, aquí yo voy a poner la nota. Si ustedes se fijan, lo primero, vámonos
a matemática, porque tengo la parte de matemática abierta para no confundirnos. En un momento que se perdió esta formación religiosa. Matemática, ok. Bien, matemática aquí empieza según el registro de cuarto de secundaria en la 103. Ustedes se fijan aquí, yo tengo una competencia. Primero, lo primero que tengo que identificar, dónde estoy parado, qué competencia. Tengo la competencia, razona y argumenta. Cuando yo tengo esa competencia, me ponen los indicadores que están relacionados a ese tema que yo voy a dar. Entonces, ¿qué indicador de logro yo tengo? Aquí dice, define e identifica los diferentes sistemas de medida, ángulo, tal. Si ustedes se fijan, o sea, para que ustedes, en todas las áreas, pasa lo siguiente. Quien hizo el diseño curricular y colocó los indicadores y colocó las competencias, no un profesor directamente de un área curricular. Así que ellos agarren y hacen un vaciado del diseño curricular y organizan los indicadores como ellos quieran. O sea, puede ser que usted agarre, y esta es la primera página, si ustedes se fijan, la primera página de matemática es esa. Sin embargo, no están como primer indicador en esta columna que está aquí, no está nada de lo que estamos evaluando en la primera unidad. Entonces, es para que después ustedes van a ver que eso va a pasar mucho. Va a pasar que usted llega aquí y usted va a tener que dejar eso vacío con el P1 hasta llegue el periodo donde trabaja ese indicador para usted poder evaluarlo. Porque usted se da cuenta que cuando usted coge esa competencia y coge y dice, bueno, yo creo que la nota va aquí en el P1, en este indicador, se da cuenta que no va ahí. Porque ese no fue parte de lo que usted trabajó ahí. Entonces, es para que vean que pasa eso. Entonces, tiene que buscar la competencia que está trabajando para poner la nota. Y en qué periodo usted le evaluó. Entonces, en la segunda casilla del indicador de logro dice, identifica cuando dos o más rectas son perpendiculares. Tampoco usted evaluó eso ahí. Bien. Si usted se fija al otro, identifica ángulos inscritos, qué sé yo qué, no está ahí. Entonces usted tiene que bajar hasta donde está el indicador que usted está utilizando. Ahora, en la segunda página donde dice comunica la competencia específica, dice indicador de logro, explica el origen y desarrollo de la geometría. Ahora sí te va a poner ese P1 ahí, porque usted evaluó eso en el P1, fue la primera clase que usted dio. Entonces, ¿se entiende esa parte ahí? ¿Podría repetir, por favor? Bien, en todas las áreas, ustedes se van a dar cuenta, en muchas ocasiones pasa que cuando usted va al registro a poner la nota, yo te evalúo, yo te subo planificación, ya pasó el periodo P1 de evaluar, usted va a tomar el indicador, usted llega a la página y usted para poner la nota, usted se da cuenta que hay competencia específica y hay indicadores relacionados a cada competencia en específica. Entonces, mi primera competencia específica que dice la hoja, cuando digo mi primera, no es lo que dice el diseño curricular, porque cuando usted hace su planificación y su evaluación, usted toma como base el diseño curricular, pero aquí usted va a agarrar simplemente es el registro, eso no tiene que ver. O sea, las competencias son las mismas, pero la organización no es la misma. Entonces yo vengo y voy a poner la nota y usted se va a dar cuenta que en estas 4 casillas en la primera página, usted no evalúa ninguno de sus indicadores. Bien. Entonces usted se va a la siguiente página, porque ahora las notas, como les había mencionado anteriormente, están relacionadas a un indicador de logro. Ahora lo que le interesa al nuevo currículo es que el estudiante alcance un indicador de logro que está relacionado a una competencia específica. Entonces, en este caso, la competencia comunica. Dentro de la competencia comunica, el tema que usted está dando dice, explica el origen y desarrollo de la geometría. Pero eso fue parte de la primera unidad que yo di, donde yo lo puse a hablar a ellos de la historia, el origen de la geometría, los elementos básicos de la geometría. Entonces, eso está ahí. Entonces, yo evalúo eso en el P1. Bueno, Pedro me sacó 90 en ese P1. Usted aquí agarra donde dice, si Pedro es el número 1, usted le pone a Pedro ese 90 ahí en el P1. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, entonces,
Para usted pone la nota con sus indicadores de logro en la mano, lo que usted sí trabajó en cada P. Por eso le dije que la cantidad de indicadores de la P1, P2, P3 puede variar. Porque si te agarró en la unidad 1 nada más y a usted se le pasó por encima o usted no dio todos los temas y usted no trabajó un indicador, usted no puede poner que usted lo trabajó, pero usted quede, o sea, lo correcto es que no te queda bien, usted trabaja el indicador. Entonces, usted no puede decir que usted trabaja un indicador en el P1 si usted se lo voló ese indicador. Usted mejor trabájelo al final si usted tiene un chance, porque usted puede decir que usted trabaja ese indicador en el P4 y no hay problema con eso, porque recuerden que los P son periodos. Entonces, el P4 comprende, ¿quién recuerda hasta dónde comprende el P4? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde abril hasta junio. Exacto. Entonces, usted agarró y eso se le pasó. Y si usted se da cuenta, aquí dice en el diseño curricular que ese es uno de la primera unidad y eso estaba en el P1, pero usted se le pasó, pero usted no quiere dejar al estudiante sin que sepa eso y usted lo evaluó en el P4. Al terminar el año, usted puede poner esa nota ahí en el P4 y tiene el indicador. Lo importante es evaluar cada indicador, no cuándo se evalúe cada indicador. Como vuelvo y reitero, que es muy bueno que siempre lo tengan pendiente, que como el diseño curricular es flexible, usted como profesor, usted puede decir que usted quiere enseñarle primero. Por ejemplo, yo digo, como que dar la historia de la geometría no está de nada, diría yo, bueno, como que yo no quiero dar la historia empezando el año, déjame dejar eso para el final, déjame empezar con ángulos y medidas de primero. Si quiero darle eso de primero, lo puedo dar de primero. O sea, eso es flexible a lo que usted, que es el que domina los contenidos como profesor, y en teoría sabe enseñar. Entonces usted que puede distinguir que se le puede hacer más fácil al estudiante aprender primero. Entonces usted puede dejar cosas para el final, para el principio, no importa. Lo importante que es el currículo que usted debe evaluar sus indicadores de logro en un punto. Ahora bien, otra cosa que quiero reiterar. Cuando yo no conocía nada acerca del registro hasta el año pasado. Cuando yo empecé a trabajar, la coordinadora del centro me dijo a mí, miren, esos P que están ahí, del P1 al P4, son 4 casillas, usted va a poner una nota ahí. Yo no quiero que usted agarre y me ponga a mí 2, 3 números, es una en cada una, porque usted evaluó un indicador en un periodo en específico. Yo evalúo ese indicador de explica el origen y desarrollo de la geometría en los meses en septiembre y octubre. Ahí es que va. Yo no puedo poner después de que un 95 aquí en el P2 y que en el segundo periodo, dándote los temas el año entero, o en el P3 o en el P4, no te lo evalúo en un periodo. Bien. Vengo para decirle que es un error. O sea, si usted está en un sitio y alguien que lo está coordinando no ha leído el diseño curricular, no ha leído el registro y le dice a usted que usted debe evaluar un indicador de eso en un mes específico, eso es mentira. Se lo digo porque yo entré en la duda, porque yo no sabía y me lo explicaron y pensé que era así, pero no es así. Luego, cualquiera de ustedes, o sea, estos son pinceladas de que el diseño curricular dice todo lo que usted va a hacer. Es tedioso porque son como 600 páginas, pero usted se pone a leer ahí y usted va a tener dominio del diseño curricular. A lo mejor ahorita está usted dando talleres por el ministerio sobre planificación y registro y todo eso, porque hay mucha gente que no le gusta leer y hay muchos profesores. Y hay muchos profesores que se ponen a repetir siempre lo que dicen. O sea, alguien dice que nada más, si yo me hubiese quedado en lo que ella me dijo, nada más, bueno, en una sola nota, hubiese estado yo en el error y que después cualquiera pudiera decir, acá este dice que, o sea, yo no creo que sé nada tampoco. Porque le digo, son pinceladas y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, mira, el currículo dice esta cosa aquí, es muy interesante y sería bueno que la comparta. Porque muchos errores que hay en nuestro sistema educativo ahora, y por eso es que las cosas están haciendo pésimas, es porque se hizo un nuevo currículo y no se educó a los profesores en ese nuevo currículo. O sea, el Ministerio de Educación asumió que el profesor, como es docente y un constante formador y debe formarse constantemente, él leyó, o sea, le dieron su diseño curricular, lea eso ahí que ahí está todo. O sea, en el diseño curricular está todo claro, de manera explícita, lo que el docente debe hacer en el aula, tanto con sus planificaciones, con sus evaluaciones, etcétera. Entonces, vuelvo y reitero, en el P1 usted puede poner hasta 4P, o sea, ese indicador. ¿Qué es lo que se busca ahora como por competencia? Que si Pedro nuevamente me queda flojo en ese indicador en enero, Pedro estaba como flojísimo y Pedro yo le puse un 70. Yo lo que busco tratar de que con Pedro, de que él me domine ese indicador. Entonces, como la educación es de manera general y personalizada, yo agarro a Pedro, que ya yo lo conozco a mis estudiantes, y a Pedro yo le pongo asignaciones en un periodo 2, de que vamos a ver si Pedro me domina ese tema.
y Pedro alcanza el dominio, ya Pedro, usted no puede agarrar ese P1 y dejarlo en 70 porque Pedro ya dominó ese indicador, ya Pedro es bueno, ya Pedro está en 80 o Pedro es muy bueno. ¿Se entiende? Tengo una duda. Ajá. Entonces, básicamente, en esos 4 periodos, uno tiene que básicamente ir esperando hasta casi el final para así poner la nota en un solo P. Es así. No sé si no entendí mucho. Bien, vuelvo y reitero, cada indicador usted lo trabaja en un periodo en específico. Usted trabajó ese indicador en septiembre, octubre, que es el P1. Como estamos ligados a meses, ya usted sabe que está haciendo su planificación, tiene su plantilla, septiembre, octubre, P1. Digamos que si Juana le sacó 98 aquí, o sea, Juana ya se quedó en el renglón excelente. Si usted quiere, usted no va a hacer doble trabajo de usted lleva a Juana de que todavía más para adelante. O sea, ¿para qué ya lleva? O sea, ya Juana está en el intervalo de 90 a 100, que es excelente. Yo trabajo ese indicador, o sea, las 4 casillas con Juana no es que yo la voy a llenar con ese mismo indicador. Yo tengo que buscar al que se me quedó en lo más bajito, el que se me quedó en el más bajito, que se quedó de que bueno, porque según el currículo dice que bueno, 70, 79. Pero cuando nos vamos a la práctica, no dice que sea muy bueno en la realidad, porque o sea, quieren que yo lo lleve a una escala mayor si yo puedo trabajar ese indicador con él. Entonces yo en otro periodo, ¿qué es lo que yo voy a hacer con Pedro? O sea, ya Juana, yo la solté, porque Juana, hasta 90 que me llegue Juana ya no va a escalar más de ahí, porque dice que el último escalón, la valoración, 90 a 100, excelente. Entonces, ¿qué yo hago? Con Pedro, que me quedó flojo, yo voy a trabajar ese indicador. Lo que le quiero decir es que no es que usted va a tener en cada uno de los estudiantes eso lleno ahí, o sea, la primera casilla con el primer indicador, porque usted tiene que revisarse. Si usted está agarrando ahí en cada indicador y los estudiantes le quedan todo en 70 y después usted viene, pues eso está mucho, eso está doble trabajo para usted. Mejor se quiere que el estudiante alcance el indicador en el periodo, en el primer periodo, lo alcance hasta lo más que usted lo pueda llevar, porque tampoco un estudiante de 80, que es muy bueno, tal vez el estudiante no tiene dotes para desarrollar mayor de ahí. Entonces, lo que yo siempre recomiendo que sea el que usted tiene lo mínimo, usted lo lleva a 80 al menos. Y si hay alguien que usted considera que después está siendo muy ágil, por ejemplo, usted empezó con Juana, que no la conocía bien, y Juana en el P1 le sacó un 80, pero Juana después del P1, los otros indicadores, le está sacando mucho 90 y 90 y pico. No es justo que Juana tenga en el primer indicador un 80, o sea, quiere decir que Juana pudo haber dado más, pero era empezando que estábamos. Ahora yo voy a agarrar con Juana el indicador que ya me dejó en muy bueno y se lo voy a llevar excelente, porque ya Juana me demostró que ella es excelente para todo. O sea, en aquel indicador puede hacer, porque puede ser que usted lo trabaje y ese tema no le entra a Juana, se puede hacer que Juana sea excelente en el próximo. Entonces, ya usted se va. ¿Se entiende? Y como es flexible, usted puede adaptarlo a su conveniencia, a lo que usted crea. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una pequeña duda sobre eso. Tú dices que si un estudiante en el P1, vamos a ponerlo así, llega a cierto nivel, pero en el siguiente periodo este se supera, significa que en el primero no lo podemos dejar así, pero si ya la nota está puesta en el registro, ciertamente no se puede cambiar. Esa es la parte como que yo estoy como confusa, como un choque. Recuerda que yo dije que no es que se va a cambiar. Cuando tú promedias la nota, tú promedias los P, el periodo donde está la nota, la calificación. Si tú te fijas, la nota tú no se la estás poniendo en el P1, se la estás poniendo en el P2, tú no has cambiado nada. O sea, él tenía el 70 en el P1, pero ahora el mismo indicador, ahora donde dice P2, o sea, voy a hacer, tengo el cursor ahí, donde dice P2, que yo le voy a poner ahora el 80, si él llegó a 80, ¿se entiende? No va a cambiar el promedio, ni tú vas a borrar nada. Porque cuando tú promedias, tú estás promediando los periodos, los P. Ya ese P1 se quedó con su promedio, pero tú lo vas a ayudar a ir en el próximo periodo, cuando tú sumes ahora los P2, tú vas a sumar más cantidad de números. Bien. Si no te aclara la duda, yo puedo repetir. O si alguien me entendió y lo puede repetir con otra palabra, también sería excelente. Tengo un comentario sobre eso. Bien. Según yo puedo entender, podría ser también que cada indicador lo pudiéramos evaluar en el periodo en el que el estudiante lo logró, o sea, pudiera ser, porque en cada indicador están los 4 periodos y se supone que P1 es el periodo de septiembre a octubre. O sea, ejemplo,
si yo evalué, si un estudiante X en el periodo septiembre-octubre, que es el periodo 1, no logró el indicador de logro que dice explica el origen y desarrollo de la geometría en ese tema, pero sí lo logró en el periodo 2, que es el P2, que es el periodo noviembre, diciembre, enero, entonces en ese periodo yo lo pudiera evaluar. No sé si me di a entender. Bien, yo lo entendí perfectamente. No sé si alguien lo entendió. Como le dije, el currículo es flexible. O sea, eso que expresa está excelente. O sea, un punto muy válido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que el indicador del estudiante no lo logró, pero recuerda que tú debes tener en la mente, yo no sé dónde, tú deberías hacer una nota en un documento para tú tener en cuenta que tú evaluaste ese indicador y todos los otros compañeros tienen la nota. O sea, cuando alguien vaya a revisar, va a haber un desliz de que tú digas aquí que 10 estudiantes de 15 que tú tienes tienen una nota en el P1, un indicador que tú trabajas, y te van a decir, ¿por qué estos 5 no tienen un P1? O sea, ¿dónde está? O sea, tú debes ponerle una nota ahí a ellos. Entonces, eso no te va a hacer daño al principio porque los registros no lo revisan constantemente, pero al final, o sea, no se te puede olvidar de que al final tuviste todo lo temas y como tú tienes que trabajarlo a ellos 5 por individual que no te lograron el indicador en algún otro periodo, debe tomar en cuenta que debe llenar eso, porque después te van a llamar hasta en vacaciones, ven acá fulano, pero hay estudiantes aquí que le falta una nota. O sea, hay un indicador que tú evaluaste, pero de que a 5 estudiantes tú no le evaluaste ese indicador. No se supone que ellos eran todos de una misma sesión, de una aula, y tú diste la clase y tú trabajaste ese indicador, ¿por qué ellos 5 no tienen la nota? ¿Me doy a entender? Una duda. Sí. Al principio mencionabas que todas las notas debería ponerse en un mismo periodo porque se supone que nosotros trabajamos ese indicador de logro en un periodo. Pero entonces, si hacemos lo que tú nos indicas, lo que tú nos propones acerca de que si el indicador no es logrado, al final tenemos tiempo, podemos evaluarlo en otro periodo, entonces habrán 2 notas en donde mencionabas al principio que solamente debía ir en una sola P. Entonces, no sé, ahí me confundo. ¿Cómo así? ¿Alguien le explica? Porque, o sea, yo dije que lo que alguna gente dice que en cada casilla debe haber una nota. Esclarecí que eso es lo que me habían dicho al principio a mí, que en cada casilla iba una calificación en cada P, porque se supone que ese indicador usted lo trabajó en un periodo, en septiembre, en octubre, porque era tema de una unidad, pero usted no lo volvió a trabajar. Pero, o sea, el registro ahora, o sea, hay mucha gente que se quedan con la modalidad vieja, de que da tema, da contenido, que antes era por contenido que se evaluaba, da contenido. Ahora es por competencia, y si el estudiante no le logra, usted debe devolverse, mirar hacia atrás con ese estudiante por individual. Entonces, usted mira hacia atrás y usted agarró y dice, Pedro no me llegó ahí, yo sí le puedo poner otra nota a Pedro porque después lo logró. Lo que me interesa es que él logre el indicador. Entonces, a veces como que 70 no he logrado totalmente porque ya él tiene 70 por ahí todos los días. Entonces, si él tiene 70 por ahí todos los días, ¿qué usted hizo como profesor que estudiante tiene 70? Tiene 70 y pico. O sea, usted como profesor no hizo mucho. Usted vio a Pedro todos los días ahí y usted Pedro le importó nada. Porque al menos, o sea, se supone que usted debe buscar estrategias que ayuden que Pedro se interese por algo, al menos. Si a mí Pedro, si a Pedro, por ejemplo, lo que le gustaba el dembow, y yo a Pedro hice que haga un dembow ahí con, qué sé yo, con la historia de la geometría, y Pedro, o sea, Pedro logró el indicador, a lo mejor hizo un dembow ahí aunque en el dembow se repita, o sea, ya no, o sea, aunque lo importante es que Pedro se buscó algo, que Pedro pudo lograr el indicador. O sea, en teoría usted lo que debe buscar estrategia, porque lo que tenemos que entender es que ahora que el estudiante avance o no depende del docente, no depende totalmente del estudiante, porque se supone que el docente debe motivar a ese estudiante, buscar la manera. O sea, siempre hay una manera de motivar a alguien y que haga algo. Entonces, si el estudiante no hizo nada, fue que usted no se dignó a conocer bien al estudiante para que el estudiante hiciera algo. Entonces, ya se entendió. Sí, se entendió. Déjame ver si entendí, me disculpan. Déjame ver si entiendo. Ok, vamos a decir que yo en el P1 trabajé el indicador de explica el origen y desarrollo de la geometría. Excelente. Entonces vamos a decir 5 estudiantes no me lograron lo esperado con el indicador. Entonces, en el segundo periodo, yo decido trabajar de forma personalizada con esos 5 estudiantes. Entonces, como veo que ellos ya lograron lo que yo esperaba, yo a ellos les puedo poner en el P2 esa calificación, lo que lograron en el P2, pero solo a ellos, sin tener que modificar, sin tener que volver atrás con todos los estudiantes.
No, contra el estudiante no, porque el estudiante que te lo alcanzó en el periodo 1, si usted devuelve atrás con él, tú le estás violando el derecho a Juana, que si lo alcanzó en el primero, y tú estás diciendo que fue en el segundo que ya lo alcanzó, y no fue en el segundo. Bien. Bien, ahora sí entendí. Ahora, lo recomendable sería, o sea, la sugerencia que me dieron al principio de colocarlo allá, se oye muy bonito, pero en ocasiones puede ser raro, porque si alguien te evalúa el registro y te dice a ti, ven acá, ¿por qué tú me trabajas? O sea, tú lo que estás diciendo de boca, o sea, tú vas a tener tu prueba de boca de que él no te lo alcanzó y por eso tú se lo pusiste en el P2 o en el P3, porque tú lo estás poniendo muy bonito. O sea, el ejemplo que se dio estuvo excelente, el que me acaban de dar ahora mismo, pero vamos a decir que de los 5, 3 te lo lograron en el P2. Todavía hay 2 que tú piensas que no hay forma con ellos. O sea, todavía me quedan 2 periodos más. Pero el estudiante en el P2 todavía de los 5 hay 3 que se pusieron en eso y se activaron, pero hay 2 que se quedaron rezagados. O sea, ahora yo agarro con esos 2 que me quedan todavía para el P3, vamos a ver si hago algo yo en el P3 con esto. O sea, no hay manera. Yo creo que no hay manera con esos 2. Y en el P3 es que lo alcanza, o uno lo alcanzó en el P3, se lo pongo en el P3, y el otro seguí. Y aunque sea al final en el P4, ya yo digo, ya este estudiante me tiene hasta aquí a mí, déjame ponerle lo que yo crea ya en el P4, yo que no hay forma con él. Y tú agarras y se la pones en el P4. Entonces, ¿qué pasa? Que quien te revisa el registro va a ver que tú tienes casilla con fulano que tú lo pusiste que lo alcanzó en el P4 y, tú no, y las otras casillas están vacías. Y lo que él quiere ver es el progreso que tuvo Juan. Y el progreso que tuvo Juan, tú te vas a dar cuenta cuando tú en el P1 le pongas 70, en el P2 le ponga 80 y por ejemplo en el P3 se lo olvidó trabajar y quiere volverse a trabajar, le pusiste 90. ¿Me entiendes? Que ahí es que el que te está revisando va a ver que en realidad tú trabajaste con Juan individual y él sí lo pudo lograr. Sí, una pregunta. Sí. Ok, es algo lógico, pero quiero como tener 100% la seguridad. Cada indicador de logro, esos indicadores de logro que están ahí, pertenecen a esa competencia específica. Entonces nosotros estrictamente tenemos que evaluar trabajar ese indicador de logro con esa competencia específica, es decir, solamente con Comunica, no podemos utilizar otro. No puede utilizar otro. O sea, el diseño curricular te lo da a ti de la manera que tiene que trabajar y debe trabajar en conjunto el registro porque los indicadores ni la competencia se inventan, ¿verdad? Entonces, sí. Lo único que se inventa en una planificación son las actividades de enseñanza, la de aprendizaje, los recursos que usted utiliza y la metacognición, que viene siendo las preguntas o sea, ¿a dónde yo quiero llevar al estudiante? Entonces, eso es lo que usted se va a inventar. Después de ahí lo otro usted no se lo inventa. La competencia fundamental usted la copia igual como está. Y la competencia específica usted la copia igual. Los indicadores usted lo copia igual. Nada de eso se puede inventar. Cuando usted está hablando de los contenidos, cuando usted está hablando si es actitudinario, si es procedimental, usted nada de eso se lo puede inventar. Todo eso está en el currículo. Bien, ¿se entiende? En el diseño curricular que usted le toca. Sí, por ejemplo, para esa que tomamos que dice explique el origen y desarrollo de la geografía, ¿cuál sería las competencias específicas que nos dice el currículum? Bien, si te vas aquí y lees el documento, dice comunica, la podemos buscar ya, dice competencia específica, comunica. Entonces, se supone que él ese indicador de logro está ahí, entonces vamos a comunicar. O sea, aquí está donde habla de comunica. Entonces, cuando hablamos de comunica, esa competencia, ese indicador debe estar asociado ahí. Entonces, aquí dice, define, si tú te vas a indicador, vámonos a la columna donde dice indicador. O sea, cada indicador va a estar relacionado. ¿Se ve ahí donde está subrayado? Sí. Bien, dice, define geometría, la clasifica y expresa el origen y desarrollo de la misma. Entonces, ese indicador va a estar, o sea, no crean que porque la competencia está de esa manera, o sea, razona, comunica, modela, los indicadores tienen que ir relacionados a cómo sea de esa manera. Porque si ustedes se fijan, lo único que viene clasificado son la competencia específica. Los indicadores no vienen clasificados. Bien. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué hora es el taller? Porque tenía entendido que era hasta las 5, pero se ha extendido un poquito más. Sí, la verdad. Ya estamos cerrando porque básicamente ya explicamos el tema de poner la calificación, que es lo fundamental cuando se va a poner la nota. Entonces ya ahí estaba esclareciendo esa duda que habían surgido. Entonces,
como expliqué, o sea, ya eso es lo fundamental de usted poner la nota. Cuando usted se vaya al registro a poner la calificación, usted tiene competencia específica, indicador de logro. Entonces usted va a ir bajando y usted va a poner la nota donde dice indicador de logro, y usted que sabe que dio la clase con su planificación, dónde va ubicado, en qué periodo va ubicado ese indicador de logro, dónde trabaja esa competencia. Entonces ya lo demás es lo mismo porque se lo expliqué en una, pero o sea, ya la plantilla es la misma. El registro es que relaciona el indicador con la competencia, que mucha gente a veces no toma en cuenta eso, el registro, cuando va a poner la calificación. O sea, nada más cuando hace la planificación, mira el diseño curricular, coge una competencia específica, déjame coger esta y esta, y déjame asociar esta y esta con este indicador nada más. O sea, sin ver que donde te va a poner la nota en el registro, y el registro sí relaciona la competencia específica con los indicadores de logro. Bien. Bien. Entonces, ya aquí para concluir, ya en teoría, digamos que usted sabe poner la calificación, que eso es lo que usted va a hacer simplemente por los periodos, la calificación que usted tenga según el indicador. Ya usted puso la nota, al final va a haber una casilla, que es una sola página. Por ejemplo, en esta página tenemos lengua española, pero como estábamos haciendo el ejemplo con matemática, nos vamos a matemática. Yo tengo aquí, en la 182, matemática. Aquí es para yo promediar mi indicador. Aquí yo tengo, por periodo, septiembre, octubre, es el P1. Yo voy a sumar todos los P1, los indicadores que yo evalué. Evalué 7 P1, o sea, hubieron 7 indicadores que ellos entraban en el renglón de qué tema yo lo podía dar en septiembre, octubre. Entonces yo agarré esos 7, los sumo, que pueden ser, o sea, van a ser diferentes, algunos pueden ser igual, y yo lo sumo y lo divido entre la cantidad. Eran 7, lo sumo y lo divido entre 7. Ese me va a dar la nota aquí, que va en septiembre, octubre. Hago lo mismo con los P2, que es noviembre, diciembre, enero. Lo mismo con los P3 y lo mismo con los P4. Y luego esas 4 notas que está aquí las sumo y las divido entre 4 y me da la calificación final. Bien. Entendido. Entonces aquí yo tengo la calificación final y aquí yo tengo el porcentaje de asistencia, que era lo mismo que en el registro pasado que expliqué, que usted agarraba el total y lo promediaba. Este tenía el total de asistencia de estudiante en el año completo, que el año completo debe ser el 100% si él nunca faltó. Entonces ahora, si ustedes se fijan y comparamos el registro pasado, había una casilla que era 70%, otra casilla que era el examen y 30%, y desen cuenta que aquí eso no existe. O sea, aquí no le están dando al estudiante un examen para el primer semestre para evaluar su conocimiento, no le están dando aquí, por ejemplo, evaluándole el 70% de la calificación. Entonces, para que usted entienda que ya eso no existe, de examen a final de un periodo para evaluar al estudiante y ponerlo en el registro, y eso no existe. Entonces, de esta manera que se trabaja. Si algunos de ustedes, cuando salga y este tipo de cosas, antes de salir, tienen la facilidad de trabajar en un colegio, se van a dar cuenta que en los colegios eso puede variar. Hay colegios que como cobran el derecho a examen a los padres del estudiante, o sea, tiene un colegio, ahora me decirle a los padres que el derecho a examen, si lo cobramos en diciembre, como era antes, como se daba examen en diciembre, y se lo cobramos a final de año, o se acaba el periodo en junio. Le cobran el derecho a examen y le hacen a usted como profesor dar un examen que usted no va a encontrar dónde lo va a poner. Porque, o sea, usted va a dar ese examen, pero ya no hay una casilla para examen. Se supone que usted ha puesto ya hasta el P4. Entonces usted se queda como que el examen usted lo va a dar por darlo, pero no va a haber una forma de donde usted ponerlo. Bien. Entendido. Pero si usted trabaja en una institución, usted tiene que acoplar a las normas. Entonces, si no hay más preguntas, yo voy a detener ahora compartir pantalla y la grabación. Si no hay preguntas, esto fue todo. Y si hay preguntas, me pueden preguntar y serán respondidas.